cierto. Buenos días. Cristian, sé que me has enviado un mensaje, luego te contesto, pero vamos, te lo contestaré luego por correo igualmente, pero el examen es a las 5, ¿vale? Lleva programado desde el principio del curso. Bueno. Vale, pues vamos a comenzar a ver si hoy pegamos un buen adelanto en el temario, ¿de acuerdo? Y vemos unos cuantos servicios. Bueno, simplemente recordaros que las clases van a ser grabadas, como ya sabéis. Si tenéis a vuestro alrededor familiares, amigos, etcétera, que pudieran ser grabados, pues avisarles de que su privacidad pues puede estar afectada por esta grabación, ¿no? Dicho lo cual, comienza la grabación. Por aquí y por aquí. ¿Vale? Y ahora que ha comenzado la grabación, indicaros que, bueno, esta grabación se os provee únicamente con el objetivo de estas clases, ¿no? En el marco de esta asignatura y que, por tanto, no tenéis el permiso de ni grabar, ni difundir, ni distribuir, ni divulgar este contenido, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. Vale, ahí se ve. Bueno. Si recordáis, la última semana básicamente vimos una idea de lo que es un fichero, ¿no? Básicamente en almacenamiento secundario. El objetivo de almacenamiento secundario es almacenar esos datos que queremos que permanezcan de forma no volátil, ¿de acuerdo? Como pueden ser los datos y también los programas que en definitivas cuentas el sistema operativo ejecutará, ¿no? Entonces, por tanto, definíamos ese fichero como ese conjunto de información, no solo de los datos, sino que además le asignamos un nombre, ¿vale? Esos datos, naturalmente, era necesario organizarlos dentro de nuestro almacenamiento secundario, ¿vale? Generalmente un disco duro, ponemos como ejemplo. Y para ello utilizamos lo que conocemos como el sistema de ficheros, que básicamente determina esa estructura u organización, normas que deben seguir los datos, ¿no? Para dotarles de una estructura que el sistema operativo pueda entender y que sepa manejar a la hora de crear, abrir y, en definitiva, manejar ficheros, ¿vale? Por tanto, el sistema de ficheros se compone tanto de la información, es decir, datos y programas, como de metainformación que dota de esa estructura a todo el sistema de ficheros, ¿no? Los directorios, como ya sabéis, aunque no hemos visto todavía, básicamente la información se organizará en una estructura jerárquica en forma de directorios, ¿vale? Y luego más información como, ya veremos, como propietario, dónde se encuentra en disco dicha información, porque puede estar distribuida entre varios sectores de disco, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí abajo teníais un dibujo de lo que viene siendo el plato de un disco duro, ¿vale? Y sabíais que se dividía básicamente en lo que conocemos sectores, ¿vale? Porque la entrada-salida en disco, si se produjera byte a byte, sería pues muy ineficiente, por tanto, se suele hacer en lo que denominábamos bloques, que en particular la unidad mínima de transferencia en disco, si recordáis, eran los sectores, que se correspondían con 512 bytes, ¿vale? Y lo último que vimos es que los discos o el almacenamiento secundario, básicamente se puede segmentar o partir en lo que denominábamos las particiones, ¿no? Que eran esas entidades independientes que cada una de ellas podía albergar un sistema de ficheros diferente, ¿de acuerdo? A su vez, podíamos juntar múltiples particiones
en lo que conocíamos, incluso de múltiples discos, en lo que conocíamos volúmenes, ¿vale? Esto es básicamente todo lo que vimos, simplemente para plantearos un ejemplo, ¿vale? Que borre. Para plantearos un ejemplo, si yo aquí en una terminal lanzo el comando fdis, pues veréis que listará las particiones que tengo en mi máquina, ¿vale? Entonces en mi máquina tengo dos discos, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos particionado en múltiples particiones. Y si os fijáis aquí, bueno, en Linux cada uno de los discos, sabéis que cada uno de los dispositivos los identifica como, en particular los de almacenamiento, como SDA, SDB, y así sucesivamente en el abecedario, ¿vale? Y luego cada una de las particiones con un numerito. En definitivas cuentas, lo que quiero que veáis es que efectivamente estas particiones básicamente tienen un sector de inicio y un sector final, ¿vale? Son generalmente particiones contiguas y continuas dentro de nuestro disco, ¿vale? Cada una de ellas, pues obviamente con un número de sectores definido, ¿de acuerdo? Y luego dentro de cada una de ellas, pues puede haber múltiples sistemas de ficheros, en particular, por ejemplo, este se trataría de un sistema de ficheros en NTFS, donde tengo el sistema Windows, ¿de acuerdo? Y este, un XT4, donde tengo instalado Ubuntu, ¿de acuerdo? Básicamente, como digo, pues cada una de estas particiones tiene un sistema de ficheros. Sistema de ficheros conoceréis probablemente por lo menos de oídas múltiples de ellos, FAT, NTFS, ¿vale? Todos ellos son formatos que le podemos dar a nuestro sistema de ficheros. De ahí que cuando nosotros digamos que formateamos un disco, o mejor dicho, formateamos una partición, realmente lo que estamos haciendo es instaurando un sistema de ficheros vacío, ¿vale? Sobre una partición o en definitiva sobre un volumen. ¿Vale? Comentaros que también está el concepto de RAID, que lo tenéis en el libro y lo tenéis que conocer también, ¿de acuerdo? Que poco tiene que ver con el RAID que se hizo en el Área 51 de Estados Unidos, se llamaba, ¿vale? Del año pasado. El RAID lo que consiste básicamente es en tener múltiples discos, ¿de acuerdo? Perdón, múltiples discos con los cuales logramos tener redundancia duplicando la información entre múltiples de esos discos, ¿vale? Y otorgándoles una paridad para asegurar la disponibilidad de los datos en caso de que se estropee alguno de los discos, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que se hace es que la información cuando fluye, ¿vale? Tanto de los discos, perdón, cuando almacenamos información en disco, realmente de manera lógica, bien por un controlador de hardware o bien por un controlador de software, incluso el propio sistema operativo, nos dará una visión única de esto como un único disco, ¿vale? Como un único dispositivo, pero en verdad un RAID estará formado por múltiples dispositivos. Y lo que se hace es, dicho controlador, hardware-software, cuando la información fluye en este sentido, ¿vale? Cuando vamos a guardar información, lo que hace es distribuirla entre múltiples dispositivos, ¿vale? Por tanto, ya digo, otorgando redundancia y además paridad de los datos, ¿vale? Si alguno de estos dispositivos falla, habrá otros dispositivos, ¿de acuerdo?, en los que esté la información y que puedan suplir dicha información hasta que este dispositivo pueda ser restaurado, ¿vale? Simplemente que tengáis el concepto de lo que viene siendo un RAID, ¿de acuerdo? Nada más. Bueno, hasta ahí básicamente lo que vimos, ¿vale? Y aquí comenzamos ya un poquito en materia nueva. Vimos fichero y sistema de ficheros, ¿vale? Que el sistema de ficheros, no olvidemos, es esa organización que le podemos dar la información dentro de nuestro disco duro para que el sistema operativo sepa cómo manejar la información, ¿vale? Ahora, ¿qué parte del sistema operativo se encarga de manejar esa información, de manejar, en definitiva, el sistema de ficheros? Lo que denominamos el servidor de ficheros. Si recordáis del primer tema, al igual que ocurría en el tema de procesos, el sistema operativo, en definitivas cuentas, ofrece una serie de servicios al usuario o al programador, ¿vale? Que puede utilizar para interactuar con el hardware, a fin de cuentas. Pues bien, la parte que se encarga del sistema de ficheros será ese servidor de ficheros.
que es la que ofrece las llamadas al sistema y, en definitiva, los servicios, ¿vale? Que permiten manejar esos sistemas de ficheros que hay por debajo, ¿de acuerdo? ¿De qué se va a encargar en particular? Pues como siempre, si por arriba tenemos el usuario y por abajo tenemos el hardware, el sistema operativo se encuentra justo en medio, pues va a facilitar las operaciones que se realicen por parte del usuario para manejar el sistema de ficheros que se encuentre justo debajo. ¿Cómo? En primer lugar, proporcionando una visión lógica de la información, ¿vale? Recordad que la información se almacena como en sectores del disco duro, pero nosotros lo vemos como ficheros, es decir, como tiras secuenciales de bytes que nosotros podemos leer y escribir. Es el sistema operativo el que debe proveer esa visión al usuario, ¿vale? Para ello ofrece una serie de primitivas de acceso, es decir, una serie de funciones de librería, ¿vale? Unas llamadas al sistema con las cuales, eh, pues, en definitivas cuentas, el sistema operativo devolverá una serie de estructuras con las que el usuario podrá interactuar y, por tanto, modificar, leer y escribir datos desde fichero, ¿de acuerdo? Y no menos importante, incorporar los mecanismos de protección. Ya vimos que el sistema operativo ya se encargaba de solo dejar al superusuario acceder a los dispositivos de entrada y salida por los motivos de seguridad que ya comentamos, ¿vale? Pero se puede ir más allá, es decir, dentro del propio dispositivo de almacenamiento habrá ficheros que quizá puedan ser accedidos por un usuario, pero no por otros, ¿de acuerdo? Digo ficheros, digo directorios, digo zonas de disco, ¿vale? Es el sistema operativo en este caso también el que debe encargarse de que unos determinados usuarios solo sean capaces de acceder a los recursos que le corresponden, ¿vale? Por tanto, el servidor de ficheros debe ser capaz de proveer de las herramientas que permitan al usuario interactuar con dichos ficheros, ¿vale? Ahora, ¿cómo los mostrará al usuario? Realmente el sistema operativo no solo mostrará lo que denominamos ficheros regulares, que son esos datos y programas, lo que conocemos como leer, que podemos leer y escribir, ¿vale? Sino que además el sistema operativo mostrará lo que en principio no entenderíamos como ficheros como tal, lo mostraría como ficheros dentro del sistema operativo. Por ejemplo, hay determinados dispositivos, ¿de acuerdo? Vimos que había orientados a carácter y a bloque. Ellos los mostrará el sistema operativo también como dispositivos dentro de nuestro sistema operativo. Y de hecho lo acabamos de ver en la terminal que acabo de ejecutar. He dicho, mi disco duro lo muestra el sistema operativo como barra D, barra SDA o SDB, ¿vale? Eso en definitivas cuentas viene mostrado como ficheros en mi sistema operativo. ¿Por qué se hace esto? Básicamente ocurrirá lo mismo con una impresora, por ejemplo, ocurrirá lo mismo con el teclado. Es simplemente una abstracción del sistema operativo para permitir una interacción más sencilla con los dispositivos del sistema, ¿vale? E igual que hay ficheros regulares y ficheros especiales, también habrá otros ficheros con otra serie de herramientas, ¿vale? En particular, mecanismos de comunicación, que ya lo veréis en otro tema. Bueno, en particular, alguno de ellos lo veremos al final de este tema, ¿vale? Que son las tuberías, ¿vale? Que son las tuberías, las colas FIFO o lo que conoceréis probablemente como los sockets, ¿vale? Los sockets generalmente se utilizan como en la comunicación de redes, ¿vale? Aunque no solamente. Y sabéis que de los sockets también se pueden leer y escribir. Como se pueden leer y escribir, queda muy bien también bajo el paradigma de ficheros, ¿vale? Por eso se modelan como ficheros también dentro de nuestros sistemas Unix. Por tanto, nuestro servidor de ficheros básicamente es esa capa de servicios que ofrece el sistema operativo entre el usuario y, en definitiva, nuestro sistema de ficheros que se queda por encima de un almacenamiento secundario físico. ¿De acuerdo? Es básicamente el que debe interpretar ese sistema de ficheros. De los ficheros, bueno, hasta aquí ninguna cuestión, ¿verdad? Todo sencillo. Ya digo que tenéis el micro, tenéis el texto, ¿vale? Así que en cualquier momento me podéis interrumpir.
Los ficheros ya vimos que básicamente para nosotros va a ser una tira continua, bueno, una tira secuencial de bytes, ¿vale? Que nosotros podremos leer y escribir independientemente, es decir, byte a byte, ¿vale? Esta es lo que nosotros denominaríamos vaya, la visión lógica de un fichero, ¿de acuerdo? Y que el sistema operativo básicamente va a representar de ese modo, es decir, una tira secuencial de bytes, pero además vemos que le va a añadir un elemento adicional que va a ser lo que denominamos el puntero de posición, ¿vale? El puntero de posición no es nada más que el puntero, ¿vale? Un entero, que indica qué posición está actualmente siendo leída o escrita, se comparte entre las operaciones de leer y escribir, ¿vale? Qué posición está siendo leída o escrita en mi fichero. Cuando yo le doy un fichero, este puntero de posición que viene asociado a un fichero, vamos a decir por el momento, aumentará tantas posiciones como bytes yo quiera leer de fichero, ¿vale? Y lo mismo ocurrirá con la escritura. Esta es la visión básicamente que presentará el sistema operativo al usuario, ¿vale? Una cadena de bytes que yo puedo leer y escribir en base a un puntero que se desplaza sobre dicho fichero. Ahora bien, recordemos que con respecto a la visión física del fichero, dichos datos, que obviamente van a ser la misma cantidad de bytes, en disco los deberemos almacenar en sectores, ¿de acuerdo? Pero vimos que en disco la organización funciona de una manera un poquito distinta, ¿vale? Vimos que no podíamos direccionar, ¿vale? O almacenar bytes independientes, sino que teníamos que hacerlo en bloques, que como comentaba antes, en disco la unidad mínima de transferencia será en sectores, ¿vale? Sectores que generalmente tienen un tamaño de 2 a la m bytes, ¿vale? Una potencia de 2, pero que generalmente son 512 bytes. Esa es la unidad mínima que acepta el controlador hardware de disco. Ahora bien, el sistema operativo, a la hora de trabajar con un sistema de ficheros y por tanto con un dispositivo de almacenamiento, establece una unidad de transferencia algo superior al sector, ¿vale? Generalmente, que es lo que denominamos bloque. ¿Qué quiere esto decir? Que realmente cuando el sistema operativo interactúe con disco, no lo hará sector por sector cada vez que se modifique un sector, sino lo hará a nivel de bloque, ¿vale? Y ya lo veremos más claramente cuando empecemos a ver los servicios de lectura y escritura, cómo se produce esta operación, ¿de acuerdo? Generalmente, como digo, tamaño de bloque típico suele ser, por ejemplo, 4K, mientras que el de sector es de 512 bytes, ¿vale? Y cuando se produce una lectura y escritura se realiza a nivel de bloque. Ahora bien, perdón, además, el tamaño de bloque, como indiqué, suele corresponderse con el tamaño de las páginas en memoria, ¿vale? Ahora bien, cuando se asigna o se liberan recursos en un sistema de fichero, todavía hay una agrupación más, ¿vale? O un conjunto de bloques superior al de bloque y al de sector respectivamente, que es lo que denominamos agrupación. ¿Qué quiere esto decir? Vale, el sistema operativo, como hemos dicho, cuando se comunica con el dispositivo lo hará en bloques. Pero si por ejemplo, un fichero crece y necesita más recursos, le asignará múltiples bloques, que es lo que denominamos esa agrupación, ¿vale? Una agrupación no es nada más que un conjunto de bloques. Y lo mismo si un fichero decrece. Lo que hará será liberar agrupaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, la entidad que se le asignan y se le quitan a los ficheros será de agrupaciones, ¿vale? Eh, Veremos también que las entidades bueno, como se le asignan agrupaciones a un fichero, por tanto, cuando distribuyamos información dentro de un disco, lo haremos también a nivel de agrupación, ¿de acuerdo? Pero ya lo iremos viendo de manera más clara con cada uno de los ejemplos. Vuelvo atrás y teniendo eso en cuenta, por tanto, la visión física está, por tanto, dividida en un número de agrupaciones. Como veis, claro, si un fichero tiene un determinado tamaño en bytes, obviamente puede suceder que una parte de la última agrupación quede sin asignar, ¿vale? Sin asignar, mejor dicho, sin utilizar.
No pasa nada, esta agrupación seguirá siendo asignada a dicho fichero. Ahora bien, no está siendo utilizada y esto es el fenómeno que conocemos como fragmentación interna, ¿vale? Vale. La fragmentación interna, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente hay cachitos de información que quedan dentro de las agrupaciones, dentro de la última agrupación, mejor dicho, de algunos ficheros, que no puede ser realmente utilizada ni asignada a ningún otro fichero, por tanto queda sin utilizar. Ese espacio realmente se pierde en disco, pero bueno, es un fenómeno que se entiende y que en definitivas cuentas no podemos evitar, ¿vale? En definitiva, este fichero, que como digo es una secuencia de bytes, al final tendrá asignado un número de agrupaciones, ¿vale? Que pueden estar dispersas entre sí en disco. Obviamente, luego, como veremos, tendrá que haber una estructura en el sistema de ficheros que identifique qué agrupaciones corresponden a dicho fichero y en qué orden, ¿vale? Esto de aquí, el conjunto total de agrupaciones que forma el fichero, es lo que denominamos como el mapa del fichero, ¿vale? Y como veremos, vendrá representado en esas estructuras que definen un fichero, ¿vale? Dentro de nuestro sistema de ficheros. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Pregunto también porque como no sé si la conexión sigue viva o no, por lo menos así lo sé, ¿vale? Bien, como digo, necesitaremos unas estructuras, en definitivas cuentas, ¿no? Que nos den esa metainformación acerca de los ficheros, ¿de acuerdo? Porque los ficheros vimos que correspondía no solo de la información, sino además tenía una serie de metainformación asociada, en particular también las agrupaciones que constituyen el fichero, ¿de acuerdo? De manera genérica, dicha estructura en cualquier sistema de ficheros lo denominaremos, qué manía tengo, lo denominaremos el descriptor físico de fichero, ¿vale? Ese descriptor físico de fichero va a ser la estructura dentro del sistema de ficheros que me va a indicar, por ejemplo, de qué tipo es, qué propietario tiene, ¿vale? Su tamaño, los permisos que pueda tener y en definitiva lo que me va a indicar también es el mapa de fichero que corresponde a físico de fichero, ¿vale? Que generalmente no es nada más que un identificador numérico que identifica unívocamente a cada descriptor físico dentro de mi sistema de ficheros, ¿vale? Por tanto, por cada fichero en mi sistema de ficheros tendré, perdón, cada fichero del sistema de ficheros tendrá asociado un descriptor físico de fichero y esta a su vez vendrá identificado por un identificador físico de fichero, ¿vale? Estos descriptores naturalmente deberán estar almacenados también en el propio disco, ¿vale? Deberán tener una parte dentro de mi partición con un sistema de ficheros que se destine únicamente a dicha metainformación, ¿vale? Una parte a la propia información que queremos nosotros guardar y otra parte dedicada exclusivamente a la metainformación, ¿vale? ¿Qué tipos de estructuras de descripción física de fichero conocemos? Por ejemplo, tenemos el FAT en MS2 o tenemos los registros MFT en los sistemas NTFS de Windows, ¿vale? Y en particular en el que nosotros nos centraremos serán los iNodos, ¿vale? O nodos IS que veréis en las transparencias, en los sistemas de ficheros Unix, ¿vale? Sea UFS, sea XT, sea generalmente cualquier otro sistema de ficheros basado en Unix, ¿vale? Los iremos viendo en más detalle. Pero de momento, el concepto que tenemos
del descriptor físico de fichero, ¿vale? ¿Qué atributos almacena dicho descriptor? En primer lugar, como digo, puede almacenar el propio identificador, no es lo común, ¿vale? O puede almacenar un identificador. Lo normal es que dicho identificador venga asociado, ¿vale? Venga asociado o referenciado desde otro punto, pero no esté contenido dentro del propio descriptor, ¿de acuerdo? Tipo de fichero, que puede ser, por ejemplo, regular, puede ser un dispositivo de caracteres o un dispositivo de bloques, ¿vale? Puede ser un directorio. mm, Puede ser, por ejemplo, un pipe, puede ser un socket, ¿de acuerdo? El tipo de fichero nada más que identifica dentro de la propia estructura qué tipo de fichero es el al cual está referenciando, ¿vale? Como hemos visto, no solo hay ficheros regulares, también hay ficheros de diversos tipos, ¿vale? Por tanto, el tipo de fichero básicamente identifica pues este punto. Luego, aparte, en diversos sistemas de ficheros, los ficheros pueden tener asignados un usuario y un grupo propietarios, ¿vale? Lo que aquí veis como dueño y grupo. No todos, pero la mayoría de ellos, y por lo menos hoy en día, sí que tienen asociados usuarios y grupos propietarios, ¿vale? Cada uno de los ficheros y directorios en nuestro sistema. ¿Qué permite esto? Pues como hemos visto, permite establecer una serie de métodos de protección. Habrá ficheros que solo puedan ser leídos por los correspondientes usuarios, grupos o incluso cualesquiera otros, ¿vale? En función de una serie de información de protección que tenéis aquí abajo, ¿vale? Recordaréis del primer tema que nosotros por cada fichero teníamos una máscara de lectura, bueno, una máscara no, una información de protección, ¿vale? De lectura, escritura y protección y ejecución, lectura, escritura y ejecución, lectura, escritura y ejecución de el usuario, el grupo y cualesquiera otros usuarios dentro de mi sistema, ¿vale? Si recordáis, la información de protección dentro de un sistema de ficheros se consultaba en cascada, ¿vale? Si tenéis cuestiones, eh, bueno, en todo caso lo revisaremos después, ¿vale? Pero ya lo vimos en el tema 1, ¿vale? En todo caso lo reflejaré luego después también. El tamaño real en bytes del fichero. Como hemos visto, a un fichero se van a asignar agrupaciones y va a quedar una parte de la agrupación que va a quedar sin utilizar. Realmente el tamaño en disco de dicho fichero va a ser todo ello, por así decirlo, porque ese espacio no se va a poder utilizar por ningún otro fichero. Pero generalmente lo que se reporta es ese tamaño en bytes, o por lo menos lo que queda contenido dentro del escritor de ficheros es ese tamaño en bytes real del fichero, ¿vale? Cuando crece dicho número, ¿vale? Cuando insertamos información en el fichero, crece dicho número, y cuando eh, eliminamos información, pues decrece este número, ¿vale? Instantes de creación, modificación y acceso, y luego lo que denominamos el número de enlaces, ¿vale? El número de enlaces, ya veremos lo que es el concepto de enlace, pero básicamente que un fichero está almacenado en disco eh, eh, no quiere decir que pueda existir una única vez, o mejor dicho, voy a ponerlo de otro modo. Un mismo fichero dentro del sistema de ficheros puede aparecer en el sistema de ficheros con dos nombres distintos, pero sigue siendo el mismo fichero, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo el fichero home gabriel prueba.txt, realmente ese mismo fichero también puede aparecer, o por lo menos puede estar enlazado, digamos, por otro nombre que pueda ser, por ejemplo, home Cristina barra otro fichero.txt, ¿de acuerdo? Si uno lo modifica, el otro verá esos cambios también reflejados en el mismo fichero. ¿Por qué? Porque realmente son dos nombres que hacen referencia al mismo descriptor de fichero y, por tanto, al mismo mapa de fichero y, en definitivas cuentas, al mismo fichero en sí, ¿vale? Por tanto, tendrá un número de enlace superior, pero se trata del mismo fichero, ¿vale? Mismo fichero, con más de un nombre, ¿vale? Cada uno de esos nombres se denominan enlaces. Veremos que hay de múltiples tipos, pero de momento que tengáis ese concepto, ¿vale? Y
Bueno, simplemente comentaros, ¿vale? Que obviamente estos atributos también restringirán cuál va a ser el tamaño físico, perdón, el tamaño máximo del fichero, que como veremos, pues dependerá de varios parámetros, ¿vale? En particular, en esta diapositiva ya podéis intuir que obviamente este tamaño real en bytes, pues generalmente se va a representar con un número de bits, ¿vale? Supongamos que se representa con una palabra de 4 bytes, ¿vale? 32 bits. Con Em, con esta cantidad de bits, pues obviamente solo podríamos representar un tamaño que no podría superar esta cantidad de bytes, suponiendo que el tamaño real lo estamos expresando en bytes, como indica ahí, ¿vale? Por tanto, el sistema de ficheros a priori no podría almacenar ningún fichero que superase dicho tamaño, ¿de acuerdo? Pero no solo este es un factor limitante del tamaño de un fichero, como veremos, existen algunos otros, ¿vale? Eso, digamos, son los atributos generales que vienen contenidos en un descriptor de fichero, ¿vale? Pero ahora nos vamos a centrar en uno que nos interesa más para su estudio, que es el denominado inodo que se utiliza en el sistema de ficheros XT2, ¿vale? Algo más antiguo de los sistemas Unix, pero bueno, que en todo caso esta estructura se ha seguido manteniendo en sistemas de ficheros posteriores, ¿vale? El inodo del sistema XT2 como digo, es el descriptor físico de fichero que se establece para cada fichero dentro de este sistema de ficheros, ¿vale? Como vemos, muchos de los atributos que tenemos aquí ya los hemos mencionado antes, ¿vale? De hecho, esos serán de manera genérica los que se almacenan. Como vemos en el caso específico de XT2, también se cumple, ¿vale? Información, tenéis que el tamaño típico de todo el descriptor suele ser de 128 bytes, ¿vale? Y lo que ahora veremos que son los punteros son de 4 bytes, ¿vale? Cada uno de estos campos pues tiene asociado un determinado tamaño en bytes, ¿vale? Que tenéis aquí en la izquierda. Entonces, como digo, tenéis el tipo de fichero, los bits de protección, número de enlaces, el propietario, ¿vale? El tamaño, los instantes de creación, acceso y modificación, ¿vale? Todos esos los hemos visto. Y ahora, una pregunta podría ser, claro, ¿cómo hemos dicho también que el descriptor físico del fichero ha de almacenar el mapa del fichero? Es decir, debe indicar, por supuesto, dónde está almacenado el fichero eh, dentro del disco, ¿vale? Dentro, a lo mejor dicho, dentro de mi sistema de ficheros. ¿Cómo lo va a hacer? Pues hay diversos modos, ¿vale? Ahora pondré luego también un ejemplo de cómo lo hace FAT. Pero el sistema XT2 básicamente lo hace en base a lo que denominamos punteros a agrupaciones, ¿vale? Dichos punteros no son nada más que campos numéricos, ¿vale? En los que almacenamos el número correspondiente a la agrupación dentro de mi sistema de ficheros que contiene la información de fichero en orden secuencial, ¿vale? Comenzando por cero, de ahí en adelante, ¿vale? Por tanto, la primera agrupación de fichero vendrá apuntada por el puntero que se encuentre aquí, ¿vale? La segunda agrupación, pues por el puntero que se encuentra ahí, etcétera, etcétera, ¿vale? Poniendo un ejemplo, si aquí teníamos que las agrupaciones de este fichero de aquí eran las 724, 72, 32, ¿vale? El descriptor físico del fichero pondrá que la primera agrupación de ficheros será la 7, la segunda agrupación de ficheros será el 24, la siguiente agrupación de ficheros será el 72, ¿vale? Dicha estructura, básicamente, almacenará cada una de las agrupaciones que compone mi fichero, ¿vale? Ahora, pensad que si tuviéramos que tener un puntero por cada agrupación de fichero, tendríamos que tener una ristra enorme, ¿vale? De punteros en mi descriptor físico de fichero. Sería inabordable para ficheros muy grandes, ¿vale? ¿Cómo soluciona esto el inodo de este sistema de ficheros, de XT2? Pues básicamente sí que es cierto que para ofrecer mayor rendimiento a los ficheros pequeños, pues ofrece 12 lo que denominamos 12 punteros directos, ¿vale? Eso sí que son campos dentro de mi descriptor físico de fichero que contendrá punteros directos a agrupaciones, ¿vale? Ya contienen
los números de agrupación que corresponden a los ficheros. Pero a partir de ahí tenemos lo que denominamos punteros indirectos. ¿Vale? Punteros indirectos porque estos punteros no apuntan directamente a agrupaciones, sino apuntan a otras estructuras que contienen dichas agrupaciones. En particular apuntarán a, tenemos un puntero indirecto simple que apunta a una tabla que contiene punteros a agrupaciones. Luego, el doble apunta a una tabla que apunta a tablas con puntero de agrupaciones. Y luego, puntero indirecto triple, finalmente, que tiene un puntero a una tabla que apunta a otra tabla que apunta a tablas de punteros hacia agrupaciones. ¿Vale? Es decir, que cada uno de estos tres punteros, a su vez, añade un nivel más de indirección a la hora de apuntar hacia agrupaciones. ¿Vale? Podéis ver que con esto se consigue que se le da capacidad a los ficheros grandes de ser almacenados en este sistema de ficheros, a la vez que se le proporciona mayor rendimiento a aquellos ficheros más pequeños dentro del sistema. ¿Vale? ¿Cuántos ficheros, perdón, cuántas agrupaciones, por tanto, podríamos almacenar dentro o mejor dicho, apuntar dentro de un inodo de XT2? Pues vamos a hacer las cuentas. Vamos a ver. Yo tenía, a priori, ¿cuántos? 12 punteros directos, ¿vale? La pregunta es, vale, y por cada una de estas tablas que yo puedo tener aquí, ¿cuántos punteros hacia agrupaciones puedo tener? Pues depende, ¿vale? Hemos dicho que los punteros son de 4 bytes. Ahora, realmente esto, cada uno de estos punteros indirectos, ¿hacia dónde va a apuntar? Realmente va a apuntar, sí, a una agrupación, pero no a una agrupación de datos. Va a apuntar a una agrupación que contiene dichos punteros hacia otras agrupaciones, ¿vale? ¿Cuántos punteros, por tanto, van a caber en esta tabla? Tantos como que en una agrupación, ¿vale? Supongamos que tengo agrupaciones de un tamaño T, ¿vale? En bytes. Por tanto, el número de agrupaciones n, perdón, el número de punteros n que se podrían apuntar dentro de una agrupación, número de punteros que cabrían en una agrupación, sería T partido por, en este caso, como digo, tenemos punteros de 4 bytes, ¿vale? Lo tenéis aquí arriba, por tanto, entre 4 bytes, ¿vale? Bien, eso lo dejo ahí planteado, ¿vale? Por tanto, podemos direccionar 12 agrupaciones con los punteros directos. ¿Cuántos podremos direccionar a partir de un puntero indirecto simple? Pregunta. Perdón, sería esta de aquí, ¿vale? He señalado mal. 12n. No. ¿Vale? Tenemos 12 directos. Cada uno de estos directos va a permitir direccionar o apuntar a una agrupación. Ahora, este indirecto simple va a apuntar a una agrupación que contiene ¿cuántos punteros? Hemos dicho n, ¿vale? Por tanto, un indirecto simple va a apuntar o va a permitir contener n punteros más, ¿vale? Un puntero indirecto simple apunta a otra agrupación que contiene n punteros más. Por tanto, si tenemos en cuenta lo que permite direccionar el puntero indirecto simple, tendríamos que tenemos las 12 del directas y luego las n del simple, ¿vale? Directas, simple. Ahora continuamos. Si el directo doble puede almacenar n punteros y cada uno de estos punteros apuntan a otra agrupación que contiene n punteros a agrupaciones,
¿Cuántos, por tanto, agrupaciones de datos me refiero? ¿Cuántos punteros en total tendremos a partir del indirecto doble? N cuadrado, efectivamente. ¿Vale? N cuadrado con el doble y, por tanto, con el triple, ya lo podéis imaginar, ¿cuántos serán? N al cubo, ¿vale? Por tanto, esto es, ¿vale? Esto que hemos calculado aquí es el número total de agrupaciones que nosotros podríamos direccionar desde un inodo de XT2, ¿vale? Poniendo unos numeritos de ejemplo, ¿vale? Si, por ejemplo, T, como tenéis en el libro, que lo tenéis de ejemplo, son 2 KB, ¿vale? Tenemos que el número de punteros que caben en una agrupación sería 512, ¿vale? Y si hacéis un poquito de cuentas aquí, ¿vale? Bueno, esto dará igual a 1300, no más, 130 y tantos millones, creo recordar, ¿vale? Bueno, de hecho lo podemos hacer. A ver. ¿Vale? Tenéis 12 más, bueno, ignorad la flecha por ahí en medio. 12 más 512 cuadrado más 512 tal. Tenéis que desde un inodo de XT2, suponiendo puntero de 4 bytes, y un tamaño de agrupación de 2 kilobytes, o kilobyte, ¿vale? No recuerdo la pronunciación ahora mismo. Tenéis 134 agrupaciones que pueden ser direccionadas. Ojo, agrupaciones que pueden ser direccionadas. Y ahora, como hemos dicho que cada agrupación, cada una de estas agrupaciones son 2048 bytes, ¿vale? Tenemos que el tamaño realmente máximo del fichero que va a estar dado por la cantidad de agrupaciones que pueden ser direccionadas desde mi descriptor de fichero, va a ser este tamaño de aquí, ¿vale? Que si hacéis un poquito de cuentas, pues básicamente se corresponde con un cuarto de terabyte, ¿vale? Es decir, que, eh, que el tamaño máximo de fichero, entre otros tantos factores, ¿vale? También va a venir determinado por la cantidad de punteros que pueden ser almacenados por mi descriptor físico de fichero, ¿vale? Y agrupaciones correspondientes. En particular, con los numeritos de ejemplo que hemos puesto, sería un cuarto de terabyte. Ojo, con los datos que hemos puesto, con otros datos, el tamaño máximo de fichero podría ser otro, ¿vale? Entonces hemos visto que factores limitantes pueden ser varios, ¿vale? Pero en cualquier caso el objetivo también era ver que vierais cómo funciona básicamente esta estructura a la hora de direccionar agrupaciones dentro de un fichero, ¿vale? Se hará luego también algún ejemplo, algún ejercicio que, por ejemplo, diga, si queremos direccionar el byte no sé cuál de fichero, entonces tendréis que razonar que entonces se tiene que hacer a la agrupación no sé cuántos y por tanto se requieren tantos accesos a disco, uno para acceder al inodo, otro para acceder a la agrupación que corresponde al punto de indirecto simple, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta cuántos accesos se llevarían a cabo, ¿vale? Pero para ello debéis conocer cómo se organiza. ¿Alguna cuestión hasta aquí? Eso es un no. Todo claro. Perfecto. Muy bien. Pues os iba comentando, ¿vale? La asignación de espacio al fichero, ¿vale? Tanto para asignar como para eliminar, ya hemos visto que se hace en agrupaciones. Esto produce fragmentación interna cuando queda espacio sin utilizar dentro de las agrupaciones de los ficheros y a su vez también existe el fenómeno de la fragmentación externa, ¿vale? Como se asignan agrupaciones por todo el disco, puede ocurrir que se empiecen a asignar, a desasignar, ¿vale? Al final, cuando hay mucha información en disco, al final el sistema operativo tiene que coger agrupaciones de donde puede, lo que hace que al final
las agrupaciones asignadas a un fichero están muy distribuidas por disco, ¿vale? Esto en los discos magnéticos es muy perjudicial porque tenéis que entender que, claro, el cabezal debe moverse desde un sector de disco hacia otro para leer la información y en eso tarda un tiempo que introduce una latencia. Eso es lo que se conoce como la fragmentación externa, ¿vale? Que las agrupaciones asignadas a los ficheros estén muy distribuidas por de, del sistema de ficheros, ¿vale? Dentro del dispositivo de almacenamiento. Ojo, que esto no sucede en los nuevos dispositivos SSD, ¿vale? En SSD son de acceso eh, aleatorio e inmediato, sin introducir latencia, ¿vale? Por tanto, no es necesario desfragmentarlo, ¿vale? La gestión de espacio libre la quiero ver ahora mismo con una imagen, ¿vale? Que se ve mejor. Como digo, claro, hemos dicho, estas estructuras de fichero, ¿vale? Los DFF, hay que almacenarlos en algún sitio. En particular, hay una sección reservada en nuestro sistema de ficheros a la metainformación que denominamos, ¿vale? Eh, Aquí tenéis unas imágenes de ejemplo, ¿vale? De distintos sistemas de ficheros, ¿vale? En particular también de un sistema de ficheros basado en Unix, que bien podría ser, por ejemplo, el de XT2, ¿vale? Como podéis ver, ya os comenté que el primer sector siempre dentro de mi dispositivo siempre se corresponde con el sector de boot para que la máquina al arrancar sepa dónde localizar la información correspondiente a las particiones, ¿vale? Bueno, perdón, eso con respecto al dispositivo, luego aparte también el primer sector, perdón, la primera parte de un sistema de ficheros se corresponde con la información de arranque, ¿vale? Aunque no necesariamente. Bueno, obviadlo, que lo voy a liar, ¿vale? Primer sector de disco duro, sector de arranque, ¿de acuerdo? Y después dentro del sistema de ficheros, como digo, hay una parte correspondiente a la metainformación y luego otra parte correspondiente a la propia información que tenemos almacenada dentro del sistema de ficheros, ¿de acuerdo? Fijaos, en el sistema de ficheros de Unix en particular tenemos lo que denominamos el superbloque, ¿vale? El superbloque, simplemente haceros una idea que es un bloque que contiene información fundamental del sistema de ficheros, ¿vale? En el sistema de ficheros Unix, además, generalmente este superbloque se replica para tener múltiples copias. Información como información sobre la partición, información sobre capacidad de disco ocupada del sistema de ficheros, capacidad libre, etcétera, ¿vale? Un poco de sistema de información básica de ese sistema de ficheros, ¿de acuerdo? Cuál es el inodo correspondiente al sistema raíz, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda esa información fundamental viene en el superbloque, como digo. Y después, ¿qué viene? Fijaos, aquí tengo una sección que corresponde a los nodos I, a los inodos, ¿vale? Es decir, hay una parte dentro del disco que se dedicará única y exclusivamente a almacenar inodos. Todos los inodos del sistema de ficheros estarán almacenados aquí, cada uno de los cuales, como hemos dicho antes, tiene un tamaño típico de 128 bytes. Claro, alguien podría decir, sí, pero si esta porción es fija, entonces, claro, el sistema de ficheros, cuando nosotros formateamos, va a dotar de un espacio en principio fijo para dichos sinodos, ¿vale? Un espacio destinado a dichos sinodos. Y alguien podría decir, vale, pero eso da un número finito de posibles sinodos que pueda haber en mi sistema de ficheros. Por tanto, un número máximo de ficheros que pueda haber en mi sistema de ficheros. Sí, es cierto, pero no hay de qué preocuparse, hay nodos I para todos, ¿vale? Generalmente, si bien es cierto que, como digo, aquí están todos los nodos I, tanto libres como ocupados, ¿vale? De tal manera que cuando se crean nuevos ficheros se rellenan la información correspondiente en cada uno de estos nodos I libres, pues no hay problema porque hay suficiente, ¿vale? Como para abastecer toda la cantidad posible de ficheros que pueda haber en el sistema de ficheros, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay una cantidad finita. Y ahora, ¿cómo sabe el sistema qué nodos sí y qué agrupaciones en mi sistema de ficheros están libres u ocupados? ¿Vale? Porque necesito saber ambas cosas. Nodos sí, libres y ocupados, y agrupaciones que están libres y ocupadas también para almacenar información, ¿vale? Y asignarlos a los ficheros. Pues
Tenemos varias herramientas. La más sencilla y más efectiva es lo que denominamos los mapas de bits, ¿vale? Los mapas de bits no es nada más que conjunto de bits. En particular, supongamos, por ejemplo, el mapa de bits correspondientes a los inodos. Tenemos tantos bits como inodos haya en el sistema, ¿vale? De tal manera que haya una asociación de cada bit por cada nodo, y si el bit correspondiente está a 0, indica que el inodo está ocupado; si está a 1, que está libre, ¿vale? Cuando se crea un nuevo fichero, se asignará un nuevo inodo y el bit correspondiente en su mapa de bits pasará de 1 a 0, ¿vale? ¿Que se borra el fichero y se eliminan todos sus enlaces? De hecho, ese bit pasará de 0 a 1, ¿vale? Es decir, que básicamente este mapa de bits indica si una estructura está libre o no, sea hay nodos o sea agrupaciones, ¿vale? Con agrupaciones sucede exactamente igual. Tenemos un mapa de bits de agrupaciones que indica qué agrupaciones dentro del disco están ocupadas o no, ¿vale? Tanto bits como agrupaciones hay en disco. ¿De acuerdo? Otra técnica sería mediante listas enlazadas, pero generalmente, si bien funciona mejor cuando el disco está muy lleno, es una técnica más lenta, ¿vale? En general se utilizan los mapas de bits. ¿De acuerdo? Eh, un comentario más, únicamente. Como comentario a los sistemas FAT, ¿vale? Conoceréis los sistemas FAT también. Es un sistema de ficheros muy compatible, por lo que todavía se sigue usando hoy en día en ciertos dispositivos, pese a su edad, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, la manera o la manera en la que está organizada la información es que los ficheros, vale, la información de los ficheros se contiene aquí, pero en lugar de tener una serie de punteros hacia las agrupaciones de datos, conforme hemos visto en el inodo de Unix, lo que tenemos aquí es que el escritor de fichero apunta hacia el primer, ¿vale? Tenemos una agrupación, el escritor de fichero apunta hacia la primera agrupación del fichero. Esta a su vez apunta a la siguiente, y esta a su vez a la siguiente, y esta a su vez a la siguiente. Es decir, que las agrupaciones son enlazadas entre sí, ¿vale? Esto, como podéis entender, eh, hace que sea un sistema muy sencillo, pero que si queremos acceder al último byte de un fichero muy grande, pues tenga que hacer n accesos a fichero, accesos a disco, ¿vale? Hasta que llega a la información que se ha solicitado, ¿vale? Pero esto, como digo, son en sistemas FAT de MS2, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Bueno. Bien. Sí. Pues, vale. Hasta aquí hemos visto cómo se modelan, digamos, los ficheros dentro de mi sistema de ficheros. Ahora, ¿cómo le dotamos de estructura a dichos ficheros? Porque, claro, en un primer momento, ¿vale? Históricamente, los sistemas operativos o los sistemas, o los primeros sistemas de ficheros, mejor dicho, organizaban toda la información, digamos, en un único directorio plano, ¿vale? Como veis aquí a la derecha. Todos y cada uno de los ficheros, sean del sistema, sean del usuario, se encontraban en un único directorio, ¿de acuerdo? Por tanto, cada uno de los ficheros tenía que ser almacenado con un nombre distinto, ¿vale? Que hiciera referencia a un fichero distinto. Obviamente esto estaba orientado a sistemas monousuario. Como podéis imaginar, cuando aparecieron los sistemas multiusuario, etcétera, etcétera, esto se volvió bastante tedioso, ¿vale? Metieron sistemas de dos niveles, es decir, que dentro de este directorio raíz pudiera haber directorios y ya dentro directorios planos de nuevo. Pero la aproximación que se utiliza hoy en día para organizar la información es en base a estructuras jerárquicas de directorios, ¿vale? El directorio no es nada más que una entidad que permite a su vez, de manera recursiva, digamos, hacer referencia a otros directorios y a ficheros, ¿de acuerdo? Generalmente en mi sistema habrá lo que denominamos el directorio raíz, ¿de acuerdo? Que sea la raíz del árbol y a partir de la cual puedan existir
más ficheros y más directorios, ¿de acuerdo? Y luego cada uno de estos directorios, ¿vale? A partir del directorio raíz, pues insisto, puede contener más directorios, siendo los nodos hoja generalmente los ficheros del sistema de ficheros, ¿vale? Perdón. En el sistema Unix, sabéis que únicamente en mi sistema habrá únicamente un árbol. Si hay múltiples dispositivos, ellos aparecerán, vamos a decirlo así, como directorios dentro de mi sistema de ficheros, ¿vale? O dentro de mi árbol de directorios, ¿de acuerdo? Es lo que se denomina, ya veremos, la operación de montado, ¿vale? Tener un árbol que en principio está almacenado en un dispositivo y colocarlo como parte de otro árbol que en particular sea el árbol de mi sistema operativo, ¿vale? En todo caso, insisto, todos los sistemas de ficheros dentro de mi sistema Unix aparecerá como un único árbol de directorio, ¿vale? ¿Cómo se direcciona un fichero dentro de este árbol? Pues sabéis perfectamente que en Unix se utiliza lo que conocemos como una ruta, ¿de acuerdo? En la que los directorios los separamos, mejor dicho, con una barra, ¿vale? La barra del 7. Entonces, en este caso, para acceder al fichero stdio.h dentro del directorio include, que este a su vez está dentro del directorio user, dentro del directorio raíz, pues tendríamos que hacer raíz barra user barra include barra stdio.h, ¿vale? La formación en Windows se almacena un poquito más distinta. Eh, Cada uno de los sistemas de ficheros del sistema no tenemos un único árbol de directorios, sino que tendremos un árbol de directorios por cada sistema de ficheros, generalmente, ¿vale? En lo que Windows organiza como volúmenes. Por tanto, tenemos el volumen C para un sistema de ficheros, el volumen D para otro sistema de ficheros, el volumen E y así sucesivamente, ¿vale? Lo divide en volúmenes. Sí que es cierto que el sistema de ficheros NTFS de Windows también permite operaciones de montado, ¿vale? Pero en general por defecto lo muestra como volúmenes independientes, ¿vale? ¿Qué será por tanto? ¿Qué será por tanto un directorio? Pues un directorio realmente no va a ser nada más que, por así decirlo, un fichero más. Pero un fichero más un poquito especial, en el sentido de que lo que va a contener no son datos de por sí, sino va a contener una serie de tablas que identifican el nombre de fichero, que fijaos, el nombre hasta ahora del fichero no ha aparecido por ningún lado, no estaba en el descriptor físico de fichero, no estaba en el inodo. ¿Dónde está? Aquí, en los directorios, ¿vale? Entonces, los directorios son ficheros especiales que asocian los nombres de, de los ficheros con su identificador físico de fichero, ¿vale? En el caso de Unix, con su inodo, ¿vale? Esto, ya digo, los directorios básicamente lo que proveen es una estructura jerárquica, ¿vale? Para organizar la información. Generalmente, los directorios, cuando se crean, no están completamente vacíos. Siempre van a tener generalmente dos entradas, que es la punto y la punto punto. La punto es un enlace o una referencia a sí mismo, ¿vale? Y la punto punto es una referencia al padre, ¿vale? En este caso, por ejemplo, para el directorio void aquí, el punto se referirá al propio void, ¿vale? Sería una entrada que referencia al inodo correspondiente al propio directorio y punto punto al del padre, ¿vale? En este caso, al directorio raíz, ¿vale? Cabe señalar aquí, por tanto, que, como comprenderéis, si yo quiero acceder, por ejemplo, a este fichero TOI de aquí, y yo le proveo al sistema operativo la ruta barra prog barra void barra head barra TOI, ¿vale? Lo que va a tener que hacer el sistema operativo es cargar el inodo del directorio raíz, mirar en su tabla a ver dónde, bueno, cargar el directorio raíz, mirar si el usuario tiene permisos, mirar en la tabla
cuál es prog si está, cargar el inodo, a ver qué inodo es, es el inodo no sé cuál, cargar este inodo, mirar si tiene permisos de acceso, void, pim, pam, pim, pam. Es decir, exige una serie de accesos a disco que realmente hacen que la operación de acceso sea costosa, ¿vale? Es decir, cuando nosotros probemos la ruta, no, el sistema operativo no va a saber directamente a qué nodo corresponde dicho fichero, sino que tiene que ir desgranando, ¿de acuerdo? Desde el directorio raíz hasta, o el directorio de trabajo, veremos que también es posible, hasta el fichero que nosotros indiquemos, yendo puntero por puntero de inodo a inodo y comprobando permisos hasta que llega al fichero correspondiente. Entonces, sí lo puede abrir, ¿vale? Por tanto, la operación es algo costosa. Y en definitiva, ¿qué permite esta estructura jerárquica? Pues permite que, como veis aquí, existan ficheros con el mismo nombre, ¿vale? Pero que se encuentran en distintos niveles del árbol de directorio, ¿vale? Bueno. Como digo, si recordáis del tema de procesos, entre la información que se almacena en el BCP de un proceso, tenemos también el directorio de trabajo de un proceso, ¿vale? Básicamente, entre otras cosas, el directorio de trabajo de un proceso lo que va a hacer es que las rutas, cuando nosotros especificamos rutas a la hora de hacer ficheros dentro de nuestro programa, podamos hacerlo de manera relativa. ¿De manera relativa a qué? De manera relativa a nuestro directorio de trabajo, ¿vale? Esto también lo debéis haber visto en las prácticas a donde corresponda, ¿vale? O lo conoceréis ya, ¿de acuerdo? Que la manera de especificar una ruta relativa es de este modo, ¿vale? En lugar de comenzar con la barra, se comenzaría sin barra, de tal manera que los ficheros, por tanto, se asumen que están siendo referenciados desde el directorio de trabajo asignado al proceso, ¿vale? En una terminal, generalmente, cuando nosotros lanzamos un programa, el directorio de trabajo será el directorio en el cual nosotros estemos ubicados cuando lanzamos dicho programa, ¿vale? De manera general. Eh, pues bien, como digo, una ruta absoluta al fichero stdio.h podría ser esta, ¿vale? Nos va a dar igual cuál sea el directorio de trabajo, podemos referenciar a dicho fichero desde ahí, ¿vale? O sea, desde cualquier sitio de este modo, con esta ruta. Y el nombre relativo, suponiendo que estamos en este directorio, es decir, que estamos ubicados en el user include y por tanto el directorio de trabajo del proceso también se encuentra ahí, pues podemos referenciar a dicho fichero únicamente de esta manera, ¿vale? Veis que la barra inicial desaparece por tanto. Pero recordad que nosotros tenemos también las entradas punto y punto punto en cada directorio, ¿vale? Que hace referencia a sí mismo y al directorio padre. Entonces también podemos hacer combinaciones de estas para hacer un enrutamiento relativo, ¿vale? Hacia directorios padres desde nuestro directorio de trabajo. Por ejemplo, suponiendo que estamos en cualquier otro directorio de user, ¿vale? Podemos hacer punto punto para acceder al directorio padre, a user, ¿vale? Posteriormente a include y después posteriormente a fichero studio.h, ¿vale? ¿Qué va a determinar que usemos una ruta completa o una ruta, perdón, una ruta absoluta, una ruta relativa? Que cuando el sistema operativo, al abrir un fichero, compruebe los permisos de acceso, lo va a hacer siguiendo o accediendo a los inodos conforme nosotros especifiquemos aquí en la ruta a la hora de acceder al fichero, ¿vale? Eh, Entonces, básicamente, por tanto, esa diferencia a la hora de acceder a los ficheros de manera absoluta y de manera relativa, ¿vale? Generalmente. Luego, aparte, por supuesto, también está la comodidad y también está el caso de que en muchos casos a la hora de hacer ficheros, tenemos ficheros que acompañan a un ejecutable y no conocemos, por tanto, la ruta absoluta, ¿vale? Por tanto, el caso práctico también depende que usemos unos y otros. Pero a la hora de comprobar permisos también afecta el usar uno y otro, ¿vale? Esto un poco en el sentido de Unix. Digamos que en Windows también es igual, solo que hay que recordar que en lugar de usar la barra del 7, Windows utiliza la barra invertida, ¿vale? En realidad interpreta ambas como correctas generalmente, pero en Windows se suele utilizar la barra invertida, ¿vale? Bueno, a esto... Vale, no, perdón. Eh, ¿Qué tenemos, por tanto?
desde un punto de vista físico, ¿cómo se organizan dichos directorios? Pues como digo, básicamente serán ficheros normales, vamos a decir, pero de tipo directorio, ¿vale? Entonces la información que almacenan es eso, tablas, ¿de acuerdo? Tablas que almacenan el nombre de los ficheros contenidos en dicho directorio, que puede ser de cualquier tipo, ¿vale? Pero en definitiva son nombres que son los que vemos cuando listamos ficheros y directorios con el comando ls, y el inodo, o de manera genérica, el identificador de fichero físico, el escritor físico de fichero correspondiente a dicho nombre, al cual enlaza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, partiendo del inodo correspondiente al directorio raíz, que generalmente en sistemas Unix al directorio raíz, que es la barra, se le asocia al inodo 2, ¿vale? De manera general. Esta información viene almacenada aquí en el superbloque. Pues se tiene, por ejemplo, que tenemos que el directorio raíz contiene el fichero doc, el directorio OIT, el fichero prog y el fichero roect. Realmente, cuando analizamos un directorio, no sabemos si se trata de ficheros o de directorios. Para saber si son ficheros o directorios, tendríamos que ir al inodo 34 y ver, ¿es un fichero o directorio? O cualquier otro tipo. Al inodo correspondiente a OIT, que es el 567, y hacer la misma comprobación. Al fichero correspondiente al inodo 48, y lo mismo para el 120, ¿de acuerdo? La información de a qué corresponde cada uno de esos nombres hay que mirarlas en los propios inodos correspondientes a los ficheros, ¿vale? Entonces, como digo, si aquí nosotros queremos acceder al directorio buit, fijaos, tengo que acceder al directorio raíz. Ahí, si yo le he pasado la ruta /oit mm, ¿qué es aquí? Estaba confundiendo, ¿no? Los azules son ficheros y los amarillos directorios. Bueno, cualquiera de los casos. Después a void, después a no sé qué, después a no sé cuántos, ¿vale? Entonces, para acceder hasta este directorio buit, tiene que hacer primero al inodo correspondiente al directorio raíz, que como digo es el 2, leerlo, recorrer la lista, comparar a ver cuál es el prog. Una vez localizado el prog, decir, vale, es el 48, pues me voy al 48. Aquí dentro del 48 estoy buscando el void, según la ruta que ha pasado el usuario, el programa. Vale, pues la busco dentro del listado, la encuentro, es el 42, voy a void y así sucesivamente, ¿vale? Y además en cada uno de estos pasos el sistema operativo debe comprobar que efectivamente el usuario tiene permisos de acceso a cada uno de los directorios, ¿vale? Recordad, a la hora de saber si podemos acceder o no a un directorio, tenemos que comprobar el bit de acceso de dicho directorio, que se corresponderá con el caso que corresponda al usuario, grupo u otros, ¿vale? Lo veremos de nuevo en más detalle después. ¿Hasta aquí ok? A ver qué hora es. Todo ok. Me congratula. Bueno, pues ya a partir de aquí vamos a comenzar a ver algunos de los servicios de este servidor de ficheros, ¿vale? Los servicios que provee el sistema operativo para trabajar con ficheros, ¿vale? Comenzaremos con los más sencillos, abrir un fichero, crearlo, leer y escribir, ¿de acuerdo? Aquí iremos un poquito más lento porque requiere un poco más de comprensión y a partir de ahí pues seguiremos viendo algunos aspectos del sistema de ficheros, ¿vale? En definitivas cuentas, ¿cuál es la vida de un fichero? Eh, no se crea, se reproduce y patata y patata, no. Un fichero se va a crear, ¿vale? Y se va a eliminar, es decir, se va a crear la estructura correspondiente, es decir, su nodo, etcétera, etcétera, se va a almacenar en disco y posteriormente, cuando ya no queramos referenciarlo más dentro de nuestro sistema de ficheros, pues nosotros decimos se elimina, ¿vale? Se elimina no quiere, no quiere decir nada más que el inodo que estaba usando dicho fichero se va a marcar como disponible, pero ojo, su información asociada, tanto del inodo como de las agrupaciones correspondientes en disco, no se van a llenar con ceros, ni se va a llenar con información aleatoria, ni nada. Va a seguir ahí residual, ¿de acuerdo? Pero su inodo se va a marcar otra vez como disponible, por tanto va a dejar de existir, ¿de acuerdo? Pero quedan rastros, queda basura dentro de disco. Esto es un aspecto importante luego a la hora de que nosotros
o mejor dicho, el sistema operativo, cuando almacena información en disco, pues se asegure de que no haya basura que se pueda leer por motivos de seguridad, ¿vale? Se deja de referenciar, por así decirlo, efectivamente. Básicamente lo que hacemos es, ese nodo que estaba marcado como ocupado y que su información era válida y referenciaba a agrupaciones dentro de nuestro sistema de ficheros, pues básicamente lo marcamos como libre. Por tanto, la información que contenga dicho nodo ya no es válida, puede contener basura, ¿de acuerdo? Y se deja como residuo ahí en el sistema de ficheros, ¿vale? Sin ponerlo a cero ni nada. Sigue ahí, ¿vale? Pero es basura. No se puede tomar como válida. Esto en cuanto a la vida de un fichero. Ahora, ¿cómo se trabaja con él? Realmente cuando operamos con un fichero, cada vez que hacemos una operación de lectura o escritura, no especificamos cada vez la ruta del fichero, sino que abrimos lo que denominamos como una sesión con ese fichero. Abrimos, por tanto, una sesión, trabajamos con el fichero mediante esa sesión y posteriormente se cierra. Es decir, básicamente las operaciones que haremos es, vale, ábreme el fichero userinclude.stdio.h. El sistema operativo me va a dar una estructura con la que yo puedo trabajar, es decir, realizar operaciones de lectura y escritura, pero no tengo que volver a especificar con qué fichero estoy trabajando. Y cuando termino, cierro esa sesión. ¿De acuerdo? Lo que yo estoy aquí denominando sesión es lo que comúnmente denominamos como descriptor de fichero, ¿vale? El sistema operativo, cuando yo estoy trabajando con un fichero, o mejor dicho, cuando yo abro o creo un fichero, lo que me da a volver es un descriptor de fichero, ¿vale? Ahora veremos de qué se trata. Vale, bueno, tenéis ahí un comentario bueno, tenéis ahí varios comentarios. Como digo, básicamente nuestra visión lógica del fichero. Recordad que nosotros tenemos un puntero, ¿vale? Asociado a este descriptor físico del fichero, por así decirlo, ya veremos de qué manera, tendremos asociado dicho puntero. De tal manera que cuando realizamos operaciones de lectura o de escritura, también va a modificar dicho puntero. Es decir, se van a realizar a partir de la posición indicada por el puntero de dicho descriptor y dicho puntero se va a mover conforme se realizan dichas operaciones, ¿vale? Ahora veremos cómo queda articulado esto dentro de las estructuras del sistema operativo, ¿vale? Y tener en cuenta también que obviamente las escrituras pueden hacer crecer el fichero. Por tanto, el fichero se crea y se abre su sesión, pero para asignarle recursos, la manera de asignarle recursos, digamos, es mediante la escritura de información en dicho fichero, ¿vale? Manera de crecer, pues obviamente si se elimina información. Ahora pasamos a recordar brevemente lo que veíais en el tema de procesos. Como digo, los procesos han de trabajar con ficheros, ¿vale? Y la manera de trabajar con los ficheros será mediante esa apertura de lo que denominamos sesiones, mediante esos descriptores de ficheros. Si recordáis, dentro de toda la información que se almacena en el BCP de un proceso, teníamos una tabla de descriptores, que si recordáis se le daba a los procesos hijos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues bien, esa tabla de descriptores es precisamente donde se almacenará, vamos a decir, cada uno de esos descriptores que nos indicará con qué ficheros está trabajando el proceso, ¿vale? Por defecto, los procesos van a tener tres descriptores de fichero, ¿vale? O tres entradas, mejor dicho, de la tabla de escritor de fichero, que son la 0, la 1 y la 2. La 0 correspondiente a la entrada estándar, generalmente teclado, ¿vale? La 1 correspondiente a la salida estándar, generalmente monitor, y la 2 generalmente correspondiente a la salida de error, generalmente también en monitor, ¿vale? Como veis, realmente los descriptores de fichero, por lo que estoy diciendo aquí, no van a ser nada más que enteros. Enteros, ¿vale? Valores numéricos no negativos que representan qué entrada dentro de la tabla de descriptores de fichero de mi proceso estoy haciendo referencia, ¿vale? Por tanto, si yo, por ejemplo, leo o realizo una operación de lectura o escritura sobre el descriptor de fichero 5, quiere decir que estoy realizando una operación de lectura o escritura sobre, ya veremos, la estructura
almacenada, ¿vale? Por así decirlo, de momento, en la entrada número 5 de mi tabla de escritor de proceso, de escritor de fichero del proceso, ¿vale? ¿Qué tiene esto de particular? Insisto, recordad que en los procesos, cuando nosotros creamos nuevos procesos mediante fork, se hereda información. En particular, una de las cosas que se heredan son precisamente la tabla de escritor de fichero. ¿Qué quiere esto decir? Que, como veremos, podremos compartir ficheros entre procesos, ¿vale? Porque los descriptores de fichero, que en definitiva son esas sesiones con las que podemos trabajar con fichero de un proceso, van a ser heredados por el hijo cuando nosotros llamemos a fork, ¿vale? Ahora veremos cómo se puede hacer esto. Pero es que hay más. Es que cuando nosotros llamamos a exec, también se sigue manteniendo esa tabla de escritor de ficheros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros llamamos al servicio exec y, por tanto, cargamos en memoria, vaciamos el mapa de memoria del proceso y cargamos un nuevo programa, realmente estos descriptores de fichero, que a su vez indican que hay ciertos ficheros que están abiertos, ¿vale? Van a seguir abiertos tras la llamada a exec. Fijaos que con esto podemos jugar con muchas cosas, ¿vale? Podemos hacer que realmente esta entrada estándar y salida estándar y de error, que pertenece al teclado de monitor generalmente, pues sean realmente desde fichero, ¿vale? También veremos un ejemplo de cómo hacer eso, ¿vale? En definitivas cuentas, tened en cuenta que la tabla de escritores físicos la tabla de escritores de fichero, que está almacenado en el BCP del proceso, se hereda por los procesos hijo, ¿vale? A través de fork, y además también siguen abiertos exec, ¿vale? ¿Ok? Bueno, y aquí tenéis una anotación más, que es la tabla de escritores de fichero del proceso. Básicamente es una tabla numerada, ya digo, desde 0 hasta el número de entradas que tenga la tabla de escritores de fichero. Cuando nosotros le pidamos al sistema operativo que abra un fichero y que, por tanto, nos devuelva el escritor de fichero o la sesión con la que nosotros trabajaremos asociada a dicho fichero, el sistema operativo buscará la entrada más baja dentro de esa tabla de ficheros que se encuentre, dentro de la tabla de escritor de ficheros que se encuentre disponible. Por ejemplo, supongamos que la 0 y 1, 2 ya están ocupadas por estos tres elementos y la próxima que por cualquier caso el proceso esté ejecutándose, la 5 esté ocupada, ¿vale? Si nosotros abrimos un nuevo fichero, se va a asignar ya no en la 6, sino en la 4, ¿vale? La primera disponible dentro de la tabla de escritores de fichero que se encuentre disponible, ¿vale? Excepto dup2, que ya veremos lo que realiza. ¿Qué permite que la tabla de escritores de fichero se pueda heredar y se pueda mantener tras la llamada exec? Permite que se pueda definir lo que denominamos una semántica de coutilización, es decir, que realmente varios ficheros que estén trabajando sobre un mismo fichero puedan compartir, bueno, primero, que puedan simultanear su uso sobre dicho fichero, pero que además puedan compartir diversas estructuras. En particular, ese puntero que corresponde al descriptor físico de fichero pueda ser compartido por múltiples procesos, ¿vale? Que hagan referencia al mismo descriptor de fichero. La semántica de coutilización básicamente lo que hace es enumerar las reglas que en particular en el sistema Unix se establecen a la hora de compartir ficheros entre diversos procesos, ¿vale? Entonces, ¿qué reglas seguimos en los sistemas Unix? En primer lugar, ya hemos visto, los procesos pueden compartir ficheros de forma simultánea, ¿vale? Pueden compartir los escritores de fichero, por tanto, pueden compartir ficheros, lo que supone operaciones de lectura y operaciones de escritura sobre el mismo fichero. Obviamente, si se puede compartir el acceso sobre el fichero, habrá que establecer, claro, un orden de operaciones o qué ocurre si suceden dos escrituras dentro de, o a la vez por dos procesos, ¿vale? Sobre el mismo fichero.
En este sentido, Unix lo que dice es que los datos que se escriban sobre el fichero por dos procesos se van a hacer o se van a atender esas escrituras en orden de llegada al sistema operativo. ¿Vale? El primero que llegue, el primero que va a hacer la escritura. ¿Vale? Punto. En ese sentido, pues las escrituras se establecen como atómicas, digamos, cuando se hacen llamadas al sistema. Ojo, un pequeño comentario aquí, ¿vale? Bueno, antes de hacer el comentario también, fijaos en el segundo punto que indica que las escrituras son inmediatamente visibles por todos los procesos con el fichero abierto, ¿vale? Es decir, varios procesos pueden hacer escrituras sobre el mismo fichero, esas escrituras se van a atender en orden por el sistema operativo y a su vez se van a ver inmediatamente reflejadas en el fichero por cada uno de los procesos que puedan tener abierto dicho fichero, ¿vale? Las escrituras son inmediatas y en orden. Pero un único comentario aquí. Aquí estamos hablando, ojo, con las llamadas al sistema. Recordad que luego hay librerías de C, ¿vale? Que también permiten interactuar con ficheros, recordad quizá fopen y todo este tipo de cosas, pero que es una capa por encima del sistema operativo y que ofrece escrituras sobre buffering, sobre buffers y demás. Por tanto, estas reglas no tienen por qué cumplirse. Aquí estamos hablando de las llamadas al sistema, ¿vale? Llamada al sistema open, llamada al sistema read y write, ¿vale? Que ya veremos sus operaciones, simplemente como un comentario. Eh, em, como, como iba comentando antes, el puntero a qué va a ir asociado. Realmente va a ir asociado al descriptor de fichero, ¿vale? Por así decirlo. Ya veremos después que hay que hacer una pequeña matización. Por tanto, cuando se hereda o se duplica o lo que corresponda, ¿vale? Cuando se hereda o veremos que podemos hacer copias del descriptor de fichero, realmente ese puntero va a estar compartido por cualesquiera referencias que se hagan a dicho descriptor de fichero, ¿vale? En definitivas cuentas, todos los procesos que hereden dicho descriptor de fichero o si se hacen copias de él, todos ellos comparten el mismo puntero, porque estamos haciendo en definitivas cuentas la referencia a la misma sesión, ¿vale? Veremos que dicha sesión se crea con open y por tanto el puntero asociado a dicha sesión, ¿vale? Y que dentro de toda esta política de coutilización, pues hay que tener en cuenta que los metadatos también deben ser actualizados en consecuencia. Es decir, si un fichero crece, el inodo también debe ser actualizado correspondientemente para que el tamaño del fichero se actualice. ¿De acuerdo? Eh, y por tanto, cualesquiera procesos que estén utilizando dicho fichero, cuando vea el inodo también vea esa meta información actualizada. ¿Vale? ¿Todo ok? Vale. Nos quedan 30 minutines, a ver a dónde llegamos. Bueno, pues continúo. Vale. Básicamente, os iba comentando, por tanto, que cuando nosotros abrimos dicha sesión, lo que nos va a devolver, el sistema operativo es un identificador numérico que corresponde con la entrada dentro de la tabla de descriptores de fichero del BCP de dicho proceso. ¿Vale? Vale. Hasta ahí, ok. Entonces decimos, si nosotros, cada escritor de fichero está haciendo referencia a un fichero, tendría sentido, por tanto, que esta tabla de ficheros con una serie de índices, cada una de dichas entradas haga referencia al inodo correspondiente a dicho fichero, ¿no? Es decir, si por ejemplo yo estoy en mi programa diciendo, vale, haz una lectura sobre el descriptor de fichero número 4. Se va el sistema operativo a la tabla de descriptor de fichero, va a la entrada número 4 y dice, vale, corresponde al inodo número 9. Pues realizo la lectura sobre el fichero cuyo inodo es el número o tiene el identificador número 9, ¿vale? Esta podría ser una primera aproximación. Ojo, que no es así, ¿vale? No está implementada así en el sistema operativo, pero de momento lo estamos planteando así.
Pero claro, pregunta, si nosotros lo asignamos así, ¿dónde están los punteros? Estamos diciendo que para el descriptor de fichero tiene que haber asociado un puntero. ¿Vale? Para cada descriptor de fichero tenemos asignado, digamos, un puntero. Os lo hemos venido diciendo así. ¿Pero dónde está ese puntero? Estamos diciendo que cada entrada contiene la referencia al inodo correspondiente al fichero con el cual estamos trabajando. No está, ¿vale? Alguien puede decir, pues lo almacenamos en el inodo. No tendría mucho sentido, ¿vale? Porque lo primero es una estructura estática dentro de nuestro sistema de ficheros. Bueno, estática. Me refiero que no tendría sentido que por cada operación que realicemos modifiquemos dicha estructura dentro del sistema de ficheros. Y más allá, eso supondría que varios procesos trabajando sobre el mismo fichero compartirían el mismo puntero y no tiene por qué ser así, ¿vale? Puede ser que varios procesos quieran tener un puntero distinto. Por tanto, dicha solución no es adecuada. Eh, Eso por un lado. Por otro, vamos más allá. Vale, en el inodo hemos dicho que no tenía sentido. Pues alguien podría decir, vale, pues en esta tabla de descriptores, además de almacenar el inodo, almacenamos, eh, almacenamos dicho puntero. ¿Vale? Tenemos una tabla que tenemos por cada entrada, inodo correspondiente y el puntero. ¿Vale? Posición en bytes que estamos leyendo o escribiendo actualmente. ¿De acuerdo? Vale, podría ser otra solución. Pero, ¿qué pasa si ahora mismo un proceso hace, por ejemplo, un fork y crea un proceso hijo? Hemos dicho, la tabla de escritores se crea, perdón, se hereda, ¿de acuerdo? Y por tanto se copia. Si se copia, se estaría copiando también dicha entrada con dicho puntero. ¿Cómo pueden proceso padre y proceso hijo compartir puntero si estamos haciendo una copia de dicho puntero? No estarían compartiendo dicho puntero, ¿vale? Por tanto, tampoco estaríamos respetando la semántica de coutilización, ¿vale? Por tanto, ya estamos viendo que no es tan sencillo como almacenar simplemente el, el número de nodo en nuestra tabla de escritorio de fichero. Vamos a tener que hacer uso de una estructura auxiliar dentro de nuestro sistema operativo, ¿vale? ¿Cómo se denomina esta estructura auxiliar y que nos va a permitir respetar la semántica de utilización en Unix? Se denomina lo que llamamos la tabla intermedia de punteros, ¿vale? Hemos visto que la solución de poner aquí el inodo correspondiente al fichero con el cual estamos trabajando en la tabla de escritorio de proceso no nos permitía adecuarnos a la semántica que habíamos definido, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que haremos, ¿vale? Es crear otra tabla externa, ¿vale? A los procesos, que es la tabla intermedia, y que como veis, por el momento, ¿vale? Veremos que ahora la completaremos todavía más, contiene entradas del modo inodo del fichero con el cual estamos trabajando y puntero, ¿vale? Es decir, la información que andamos buscando, en lugar de contenerla en el descriptor de fichero, la tenemos en una tabla externa. ¿Qué conseguimos con esto? Que en la tabla de escritores realmente a lo que estaremos haciendo referencia es a las entradas correspondientes de dicha tabla intermedia. Lo que denominamos, ¿vale? Lo tenéis aquí arriba como identificadores intermedios, ¿vale? O II, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo diga, vale, haz una operación de lectura, por ejemplo, sobre el descriptor de fichero número 2. El sistema operativo vendrá aquí a la tabla de escritorio de fichero del proceso, verá, vale, se corresponde con la entrada 4. En la entrada 4 de la tabla intermedia de punteros, verá que es el fichero 678, ¿vale? Con el inodo 678, y que la operación que quiera realizar la realiza a partir del byte 724, ¿vale? Porque el puntero se encuentra ahí ubicado. ¿Qué tiene esta ventaja? Pues, ¿qué pasa? Que aquí, si ahora el proceso, por ejemplo, llama a fork y la tabla de escrito de fichero se hereda, es decir, se copia, ¿vale? Porque se copia el PCP, tendríamos que dicho descrito de fichero seguiría haciendo referencia a la entrada número 4 de la tabla intermedia.
Por tanto, si un proceso, por ejemplo, el proceso padre realiza una operación, estaría actualizando este puntero y sería visible a su vez por el proceso hijo. ¿Vale? Es decir, llevando estas tuplas de nodo puntero a una tabla externa, estamos consiguiendo que esa compartición entre procesos pueda por fin cumplirse. ¿Vale? ¿Lo veis? Un sí, un no. Bien. Pues perfecto. Entonces, básicamente, lo que hará el sistema operativo, ya digo, es cuando nosotros haremos un open, básicamente lo veremos más en detalle, ¿de acuerdo? Es crear una nueva entrada en la tabla intermedia de punteros, cuando se cumplan ciertas condiciones, ¿de acuerdo? Eh, eh, bueno, cargar en memoria el inodo si no estaba previamente cargado, ¿de acuerdo? Y hacer referencia en dicha entrada de la tabla intermedia a dicho inodo, ¿vale? Inicializar el puntero con lo que corresponda, bien al inicio, bien al final. Veremos que hay distintas opciones a la hora de inicializar el puntero, ¿de acuerdo? Y finalmente, en la primera entrada libre que encuentre dentro de la tabla de escritorio de fichero, pues asignará el valor correspondiente a la entrada que acaba de inicializar en la entrada intermedia, ¿vale? ¿Cómo se representan las entradas libres, es decir, que no están siendo utilizadas en mi tabla de escritorio de fichero en el BCP? Pues veis aquí que, claro, hay que representarla de algún modo. Esto se consigue simplemente poniendo un cero dentro de dichas entradas. Es decir, que en este caso, la entrada 3 de mi tabla de escritorio de fichero no está siendo utilizada, ¿vale? El descriptor número 3 no está siendo utilizado. Claro, para conseguir esto veis que la entrada 0 de la tabla intermedia de punteros no existe, porque obviamente no puede ser referenciada. El 0 significa que no está siendo utilizada dicha entrada en la tabla de escritores físicos, ¿vale? Por tanto, dicha entrada no existe en la tabla de identificadores intermedios, ¿vale? Y como último comentario, en esta transparencia también indicaros que, como veis, el puntero básicamente referencia al byte que estamos leyendo o escribiendo actualmente. Esto, naturalmente, el sistema operativo deberá traducirlo a qué agrupación o con qué agrupación estamos trabajando, ¿vale? En particular, con qué bloque. Esto supone que si estamos accediendo al byte, por ejemplo, 724 y el tamaño de agrupación es 512, por ejemplo, ¿vale? El sistema operativo determinaría que tendría que trabajar sobre la segunda agrupación, ¿de acuerdo? Pero, insisto, desde el punto de vista del programa, nosotros trabajamos a nivel de byte, como una tira de bytes, y por tanto trabajamos con un puntero numérico, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Entonces, como os iba comentando, cuando nosotros realizamos una apertura de un fichero, ¿vale? Os iba comentando también que el sistema operativo debe asegurar que el proceso que está realizando dicha apertura, ¿vale? Tiene los privilegios suficientes como para acceder a dicho fichero, ¿vale? Para ello, como os he comentado, a la hora de hacer un fichero, de acceder a un fichero, tiene que pasar por todos y cada uno de los directorios que componen la ruta hacia dicho fichero, ¿vale? Cada vez que en dicha comprobación de la ruta el sistema operativo lee el inodo correspondiente a un directorio, comprobará si el usuario y el grupo efectivos del proceso, ¿vale? Tiene los permisos suficientes como para atravesar dicho directorio, ¿vale? ¿Qué quiere esto decir? Recordad, bueno, por un lado, recordad que los procesos tienen dos tipos de propietarios. Bueno, vamos a decirlo así, ¿vale? Tienen un usuario
y un grupo reales, pero también tienen un usuario y un grupo efectivos, ¿vale? Que realmente son los que se utilizarán para comprobar, estos últimos, ¿vale? Los efectivos se utilizarán para comprobar si tiene el proceso privilegios suficientes para abrir un fichero, ¿vale? Y modificar sus contenidos o leer sus contenidos. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué supone esto? Bueno, además, cuando nosotros abramos un fichero, deberemos especificar qué es lo que queremos hacer con dicho fichero. Si leer, escribir o ambas cosas, ¿vale? Esto también involucra que cuando nosotros abramos un fichero, además de comprobar que los permisos de acceso a través de los directorios se cumplen, ¿vale? Se tienen permisos a la hora de, o privilegios a la hora de atravesar cada uno de los directorios, se comprueba además en la apertura si estamos solicitando abrir, por ejemplo, un fichero para leer, si dicho fichero tiene o tenemos o el proceso tiene los privilegios suficientes para abrir dicho fichero. ¿De acuerdo? Por tanto, se comprobarían los privilegios de lectura de dicho fichero. Ojo, hemos dicho, a través del directorio se comprobarían los permisos de acceso, ¿vale? Que en los directorios se corresponde con el bit de ejecución. Pero en los ficheros, ¿vale? Dado que estamos abriendo un fichero con permisos de lectura o escritura, se comprobaría respectivamente los bits de privilegio de lectura y de escritura, ¿vale? Correspondiente al usuario, grupo o grupo otros dentro de mi fichero, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, primeramente, a ver qué hora es. Vale. Primeramente, recordad he escuchado un plin, pero no he visto nada. Vamos a ver. No sé qué ha sido, ¿vale? He escuchado el chat, pero creo que ha ido tarde o no sé qué ha pasado ahí. Bueno, pues nada, os iba comentando, ¿vale? Bien. Recordad que a la hora de comprobar privilegios en Unis, lo primero que se comprobaba ¿es el usuario efectivo? Vamos a ponerlo así. El root. Si es el root, se le concede acceso sí o sí, para hacer lo que quiera, ¿vale? Ahora bien, eh, si no es el root, se comprueba si el EUID es decir, el usuario efectivo del proceso, se corresponde con el UID propietario de fichero, ¿vale? Si sí, si sí se cumple, recordad que cada fichero tiene asignado unos bits de privilegio, ¿vale? Que corresponde con lectura, escritura y ejecución, lectura, escritura y ejecución, y lectura y escritura y ejecución correspondientes al usuario, al grupo y a otros, ¿vale? Si sí se cumple la primera pregunta de, de si el usuario efectivo del proceso es el mismo que el usuario propietario del fichero, ¿vale? Entonces, el sistema operativo va a preguntar, vale, pero ¿puede realizar la operación que está pidiendo el usuario sobre dicho fichero? Si el bit, por ejemplo, si está abriendo el fichero con permisos de lectura sobre dicho fichero, tendrá que comprobar si el bit de lectura o el bit de acceso de lectura de dicho fichero está activado, que indica que el propietario de dicho fichero puede leer, ¿vale? Es decir, podría aparecer en el fichero como algo así, ¿vale? La parte correspondiente al usuario. Esto significa que efectivamente el usuario, el propietario, puede acceder al fichero, ¿vale? En modo lectura.
Si sí, pues yes, ¿vale? Y si no, pues no. ¿De acuerdo? Punto. Por ejemplo, si el usuario propietario para estos permisos correspondientes al usuario pidiera acceso para escribir, el sistema operativo directamente denegaría su acceso. El bit de escritura estaría deshabilitado, por tanto, no podría escribir, ¿vale? Estas comprobaciones continúan aquí, continúan por aquí, ¿vale? Lo próximo que se comprueba es si el grupo efectivo se corresponde con el grupo propietario del fichero, ¿vale? Y en este caso lo que se comprueban son los bits de privilegio del grupo, ¿vale? En este caso del grupo, ¿vale? Lo mismo, se comprobaría este grupo de aquí, ¿vale? El de arriba, el de G, y puede determinar el sistema operativo si tiene acceso o no, ¿de acuerdo? Y finalmente, si no se cumple que el usuario efectivo del proceso sea el usuario del propietario del fichero, ni tampoco se cumple que el grupo efectivo del proceso sea el grupo propietario del fichero, pues pasaría a comprobar el grupo de otros, ¿vale? El del mundo, ¿de acuerdo? Que esta a su vez puede ser sí o no. Pero nota aclaratoria aquí, en el momento que coincide o se cumple una de estas condiciones, ¿vale? Sucede que eh, va a tomar este ramal y va a comprobar los permisos correspondientes. Es decir, si sucede que el usuario propietario coincide con el usuario efectivo del proceso, va a comprobar los permisos correspondientes al usuario. Y le da igual los que haya grupo y los que hayan otros. Da igual que, por ejemplo, para estos privilegios asociados de aquí a un fichero, si para este fichero con estos permisos, estos privilegios, el propietario tratase de acceder para escribir, el sistema operativo se lo denegaría, ¿vale? ¿Por qué? Porque llega hasta aquí, comprueba este bit y dice que no se cumple, ¿vale? Que no tiene permiso, ¿de acuerdo? Por tanto, la llamada a open para ese fichero fallaría si el proceso lo ejecuta el, eh, el usuario propietario, ¿vale? El usuario efectivo del proceso fuera el usuario propietario del fichero. Esto, claro, ¿verdad? Creo que lo habéis visto, o más o menos si habéis manejado Linux, esto debe estar claro. Si no es, si es, no es. Vale. Pues insisto, dicho flujo de comprobación, ¿vale? Lo realiza tanto en los directorios, porque recordad que los directorios también tienen un nodo asignado y por tanto tiene permisos asociados, ¿vale? Tanto en los directorios que atraviesa el sistema operativo hasta acceder al fichero, en cuyo caso deberá comprobar por los directorios el bit de ejecución, ¿vale? El bit de ejecución en directorio significa que puede ser atravesado, ¿vale? Por un proceso. Y a la hora de abrir un fichero tenemos que especificar qué vamos a hacer con él, si leer o escribir, en cuyo caso se estaría comprobando estos bits de aquí, ¿vale? Lectura o escritura o ambos de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente esta figura que tenéis aquí abajo, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Y con la que jugaremos enormemente a partir de ahora. ¿Por qué? Porque básicamente representa las estructuras internas que tiene el sistema operativo a la hora de trabajar con ficheros, ¿de acuerdo? Como digo, básicamente veis que aparece aquí, bueno, la tabla de escritorio de fichero de un proceso, ¿vale? Y esa tabla intermedia de punteros que acabamos de mencionar, ¿vale? A la cual hemos añadido alguna información, ¿vale? ¿Qué información veis que hemos añadido? Pues, por un lado, veis que aquí tenemos unos bits, ¿vale? Que representan si el acceso a dicho fichero se hace con permisos de lectura o de escritura, o ambos, ¿vale? Es decir,
además de almacenar qué inodo corresponde y el puntero que veníamos comentando, ¿vale? Se almacena qué privilegios se tienen, si de lectura o escritura, a la hora de acceder a dicho fichero, a través del descriptor de fichero correspondiente, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos estos permisos de lectura y escritura, si un proceso tratase de hacer una operación de escritura a través del descriptor de fichero correspondiente a dicha tabla, entrada de la tabla intermedia, el sistema operativo daría un error, ¿vale? Porque dicho fichero no se abrió con permiso de escritura, ¿vale? Y como veis, también tenemos otra entrada, ¿vale? Que es el número de referencias. ¿Por qué el número de referencias? Porque como hemos visto, cada vez que se crea un nuevo proceso con fork, sus tablas de escritores, la tabla de escritores también se copia, ¿vale? Por tanto, realmente, esta entrada de la tabla intermedia estaría siendo referenciada por dos procesos distintos. Además, también los descriptores de ficheros podemos copiarlos, ¿vale? Por tanto, también múltiples descriptores de fichero de un mismo proceso podrían estar haciendo referencia a la misma entrada dentro de la tabla intermedia. Es importante, por tanto, llevar una cuenta de cuántas referencias se están haciendo a una entrada de la tabla intermedia para que únicamente cuando éste llegue a cero, sepamos que hemos terminado de trabajar o ya no hay procesos que estén trabajando con dicho fichero y podemos liberar sus recursos, ¿vale? Podemos quitarlo de memoria, etcétera, etcétera. Pero, insisto, es importante llevar esta cuenta de cuántas referencias tiene para que, obviamente, no quitemos de memoria un recurso que está siendo utilizado todavía por un proceso, ¿vale? Y veis que además he dicho, los sinodos, en el momento que se abren, ¿vale? Hay que llevarlos a memoria. Tienen que estar en memoria residentes para poder consultar su información y actualizar su metainformación, ¿vale? Pero, pero además también tengo una información asociada. Bueno, si habla Google Home, es la activa ahí atrás. También tenemos una información asociada, ¿vale? A cada uno de los inodos, que si os fijáis es su tipo, aunque realmente está almacenado dentro del propio inodo, y el número de veces que se ha llamado al open para dicho nodo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí también tenemos un número de referencias, digamos. Ojo, que este número de referencias realmente no indica el número de referencias o de escrito de fichero, ¿vale? ¿Por qué? Porque solo se incrementará por cada una de las entradas que se incluya dentro de la tabla intermedia de punteros. Porque aquí estamos hablando de escritores de fichero que o bien se heredan y por tanto se copian, o que nosotros copiamos dentro de un fichero. Pero puede ser que un mismo fichero se abra múltiples veces, incluso con diferentes permisos, ¿vale? Por el mismo o varios procesos. Por tanto, el mismo fichero, por tanto, el mismo inodo, va a estar siendo referenciado por múltiples entradas dentro de mi tabla intermedia de punteros. Por tanto, tenemos que tener aquí el número de referencias, ¿vale? De cuántas entradas en mi tabla intermedia de punteros se encuentran utilizando dicho inodo. Por tanto, no solo basta con que este número de referencias llegue a cero, en cuyo caso se indicará que dicha entrada es libre, perdón, sino que además tiene que cumplirse que no haya ninguna otra entrada dentro de mi tabla intermedia que tenga referencias que esté usando dicho fichero, ¿vale? Solo cuando ya no haya ninguna entrada intermedia que estoy utilizando dicho fichero, dicho inodo, y por tanto este número de opens llega a cero, cuando nosotros podamos liberar los recursos asociados a dicho fichero, ¿vale? Entonces, cabe indicar, por tanto, que lo veremos en más detalle mañana, ¿vale? Pero el servicio Open, cuando nosotros cuando nosotros abramos un fichero y tengamos permisos para abrirlo, ¿vale? Supongamos que no está abierto en el sistema operativo previamente, lo que tendrá que hacer el sistema operativo es, ¿vale? Llevarlo el inodo a memoria, crear la entrada correspondiente en la tabla de copias de inodos, ¿vale? El inodo que ha traído, su tipo, y poner el número de opens que se inicializa a 0, ¿vale? Incrementarlo a 1. A su vez, crear la tabla intermedia, perdón, crear la entrada en la tabla intermedia de punteros, referenciando al número de inodo que se acaba de traer,
inicializando la posición a donde corresponda, principio o final, ¿vale? Veremos que hay distintas opciones. Los permisos que también corresponda al modo que hayamos asignado a la hora de abrir el fichero. Y el número de referencias, que de nuevo se inicializa 0, pero se incrementa 1 porque estamos abriendo el fichero con el servicio Open, ¿vale? Y finalmente, dicha entrada en la tabla intermedia de punteros se habrá inicializado en una entrada, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, la 2. Este valor es el que deberá asignar en la primera entrada libre dentro de mi tabla de escritores de fichero. En particular, por ejemplo, en este ejemplo era la 3, por tanto, el descriptor de fichero 3 apuntará a la 2, ¿vale? Y finalmente el sistema operativo devolverá en el llamado sistema open el descriptor de fichero 3, ¿de acuerdo? Por tanto, el programa cuando diga, vale, hace una operación de lectura o escritura sobre el descriptor de fichero 3, dirá, vale, el 3, que es la entrada de la tabla intermedia 2, que se corresponde con el fichero del inodo 6, ¿vale? Y aquí tengo mi puntero, mis permisos, etcétera, etcétera, ¿vale? El inodo 6 está en memoria cargado, lo puedo referenciar a través de esta tabla, ¿vale? Y, bueno, tener en memoria, pues puede conocer en qué agrupaciones tiene que traer para leer o escribir, volver a llevar a disco si se han realizado escrituras, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pues hemos quedado perfectos para empezar mañana con los servicios. Entonces, la clase hasta aquí. ¿Alguna cuestión? Sí, podemos hablar después, sin problema. Dime, Mario. Si el descriptor de fichero 4 hace lo mismo que acabas de explicar, apuntaría a otra posición de la tabla intermedia igual que la que se ha creado, pero apuntaría a la misma posición de la tabla compilada, solo que aumentando el número de números. Es decir, podría suceder que, claro, aquí, este ejemplo de aquí, representa que nosotros estamos abriendo el fichero cuyo inodo es el 6, ¿vale? Y y como estamos llamando al servicio open, ¿vale? Por tanto, crea una nueva entrada en la tabla intermedia de punteros y al descriptor de fichero correspondiente le asigna el identificador de dicha entrada, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la primera que se encontraba libre era la 3, por tanto, asigna la entrada número 2 a dicho descriptor de fichero 3, ¿vale? Ahora, suponte que el mismo proceso vuelve a abrir el mismo fichero, pero quizá con otros permisos, ¿vale? Con permisos de escritura únicamente. Pues bien, el sistema operativo hará exactamente lo mismo. Va a crear una entrada en la tabla intermedia, la primera que encuentre libre, ¿vale? En este caso no lo sabemos porque no hemos puesto datos, ¿vale? Pero supone que, por ejemplo, la 14, ¿vale? Por decir algo. Entonces rellenaría esa tabla 14 de nuevo con el nodo i6, perdón, con el inodo 6, posición correspondiente, referencias 1, ¿vale? En ese caso 1. Pero ojo, es otra entrada distinta, pero estaría referenciando efectivamente el mismo inodo. Ahora, como estamos llamando al servicio Open, volvería a la tabla de escritorio físico de fichero y le asignaría la primera entrada libre que correspondiera, perdón, el primer descriptor físico, perdón, el primer descriptor de fichero libre que se encuentra dentro de la tabla, que en este caso sería el 5, ¿vale? Hemos dicho que sería la entrada 14, aquí el 14. Pero efectivamente tienes toda la razón, ¿vale? La entrada 14 aquí, el número de referencias sería 1, pero aquí este número de referencias debería pasar de 1 a 2,
¿vale? Hemos llamado a open una vez, ha debido crear una nueva tabla intermedia, perdón, una nueva entrada en la tabla intermedia de punteros que referencia al inodo 6. Por tanto, como referencia al inodo 6 que ya está en memoria, debe incrementar el número de referencias de 1 a 2, ¿vale? ¿Vale? ¿Ok? ¿Entendido? Si se clonase, si se copiase el descriptor, por ejemplo, 3, si copiase el descriptor 3, ¿vale? Que por ejemplo por aquí abajo estuviera el 2 de nuevo, ¿vale? Esto bajaría de referencias subiría de referencias de 1 a 2. Pero el número de opens aquí no cambiaría, ¿de acuerdo? De todas maneras, esto lo veremos un poquito más en detalle luego la próxima, perdón, mañana de hecho, con una serie de animaciones, ¿vale? Vale. ¿Alguna cosita más? Creo que no, ¿no? Bueno, pues por mi parte ya digo, la clase está terminada, más que terminada, así que muchas gracias a todos los que habéis venido y suerte en el examen de mañana. Igualmente.